permítanos hacer una introducción a lo que estamos hoy dando cuenta en esta noche referente a los sueldos estratosféricos de los parlamentarios que han cobrado en el mes de diciembre más allá de 34.000 soles, mientras la gente de a pie no tiene ni siquiera para el té. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, economista Calixto. Buenas noches, señor periodista Hugo Alberto. Un saludo a todos los televidentes, ¿no?, que sintonizan tu prestigioso programa. Y estamos para responder las preguntas, ¿no?, y las inquietudes que usted crea conveniente. Vea, estamos haciendo un comentario amplio porque acá este programa se llama Más allá de la noticia. En la noticia trasciende en el sentido de que los padres de la patria han cobrado en el mes de diciembre más de 34.000 soles. Aparte también han recibido una tarjeta Visa para su como en reemplazo de una canasta navideña. Esto para el común de la gente no es algo que puede de alguna manera llamar al repudio, mientras la gente de a pie, reitero, no gana ni siquiera lo mínimo para sobrevivir, señor Calixto Vázquez. Bueno, yo considero, ¿no?, de que indudablemente existe en el Perú, ¿no?, en todo caso en el Estado, una especie de desigualdad, no equidad con los sueldos que tienen en todo caso los congresistas con respecto a otros funcionarios públicos, ¿no? Y también indudablemente es una disconformidad de parte de lo que es el pueblo, ¿no? Usted sabe que varios territorios del sur del Perú están prácticamente en protesta, ¿no? En protesta por la situación, no solamente política, sino también económica, que después de la pandemia muchos de los peruanos han quedado sin empleo. Entonces eso significa de que hay pocos ingresos, ¿no? Y la población de a pie indudablemente tiene que trabajar duro para conseguir los ingresos, ¿no? Indudablemente es una especie de desigualdad, ¿no?, que existe entre los sueldos que tienen, en todo caso hasta los ministros, ¿no? Los ministros también tienen prácticamente igual los sueldos que tienen los congresistas, ¿no? Entonces yo creo que se debían reconformar, ¿no?, ya con una especie de una política salarial desde el punto de vista que podamos nosotros tener más justo, ¿no?, en el Perú los sueldos de los altos funcionarios. Bueno, yendo en esa misma línea, el tercer vicepresidente de la República, del Congreso de la República, el señor José Luna Gálvez, ha señalado que algunos funcionarios del Ejecutivo ganan más del triple de lo que percibe inclusive el presidente de la República. Usted debe entender que en el Perú ha habido una ley donde se determinaba que el presidente debe ser el mejor pagado o el que recibe el sueldo más alto del Estado. Sin embargo, hay funcionarios de Petroperú, de inclusive el ministro de Economía, gana más que el presidente de la República. ¿Cómo entender eso, señor Calixto Vázquez? Bueno, justamente en mi análisis que hacía hay una especie de un desorden, ¿no? Eso se quería ordenar en un momento dado, pero no se ha podido en la medida que hay intereses creados, ¿no? Por ejemplo, hay entidades públicas, ¿no?, donde, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, él gana más que el presidente, ¿no? El presidente del Banco Central de Reserva tiene un sueldo de 40.000 nuevos soles, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no se ha podido, ¿no?, o no hay una especie de voluntad de parte de los gobernantes en reorganizar, reorientar los sueldos de los altos funcionarios con respecto, ¿no?, a los de menores rangos. Entonces, indudablemente hay intereses muy creados. Se ha creído conveniente creando la ley Servil en que podías de alguna forma ser más equitativo, pero no se ha logrado, y justamente porque hay intereses o grupos, ¿no?, dentro del propio gobierno en donde no hace posible de que haya sueldos más equitativos. Bueno, esta disparidad de sueldos de ejecutivo del Estado, de funcionarios de alto rango, ¿tiene que ver con la constitución política del Perú, señor Calixto Vázquez?
Bueno, hay una especie de, yo creo que, bueno, posiblemente no tanto en la Constitución, sino se tiene que reformular en el Estado, el Ejecutivo, ¿no? Por cuanto debe haber una política salarial de conformidad a lo que realmente tienen los recursos del Estado, ¿no? Es posible, ¿no? Por ejemplo, hay diversas leyes, ¿no? Hay la 728, ¿no? Por ejemplo, la 728, donde un trabajador, ¿no? Público está en el régimen de la actividad privada, él, por ejemplo, ¿no? Mejor dicho, esos trabajadores tienen 14 sueldos, ¿no? Sus aguinaldos, tanto en julio y en diciembre, es igual que percibe mensualmente. Pero un funcionario estatal, un profesor, recibe 300 soles, ¿no? 300 soles nada más. Entonces, no hay una, digamos, equidad por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo, con respecto a lo que significa los sueldos salariales de los funcionarios públicos. Ahora, usted como economistas, los economistas manejan denominaciones, rangos entre la pobreza monetaria y la pobreza, digamos, productiva, pobreza material, etcétera, etcétera. Vea, esta disparidad de entre los que tienen un poco más y los que tienen casi nada ha hecho que las protestas en el Perú se incrementen específicamente por justamente reclamar derechos que aparentemente la gente más poderosa le quita a la gente pobre. ¿Cómo interpretar estas protestas? Porque ellos señalan también que todo eso pasa por la constitución política del Perú. Bueno, yo considero indudablemente, ¿no? Es que hay una especie de, digamos, una brecha tan grande entre que un poco porcentaje de peruanos recibe prácticamente el 80 hasta el 90% de los ingresos, ¿no? Y la gran mayoría recibe solamente hasta el 5 o 6%, ¿no? De todos los ingresos nacionales. Imagínense el sur del Perú, teniendo mina de cobre, ¿no? Tanto en Hilo, en Cuajón, en Arequipa, ¿no? Cusco, Huancavelica, donde es la extrema pobreza, toda esa parte del eje, digamos, toda esa zona minera, que sacan años minerales, ¿no? Y la gente sigue siendo pobre, ¿no? Sigue teniendo dificultades en educación y salud. Entonces, ¿de qué ha servido, ¿no? Las riquezas que han sacado, extraído minerales, el cobre, la plata, el oro, y no se ha distribuido equitativamente hacia las comunidades, a las zonas rurales? Entonces, ese es el gran problema que existe, ¿no? Especialmente en la distribución de la riqueza. Entonces, el Perú es el primer productor, el segundo productor en cobre, el primer productor, uno de los cinco productores en oro, pero eso que produce se exporta, ingresa, se queda solamente una pequeña parte de peruanos y el resto recibe pues migajas, y justamente esos son los reclamos, ¿no? La desigualdad, la mala distribución de la riqueza. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿eso tiene que ver con la Constitución, con el cambio de Constitución? Porque hoy permanentemente se habla de que hay que cambiar la Constitución como contrato social para que no haya esa disparidad entre pobres y ricos en el Perú, pero sin embargo usted señala que no tiene nada que ver por el tema de la Constitución política del Estado, señor Calixto. Sí, tiene que ver, digamos, en parte, ¿no? Porque un contrato social, doy un ejemplo concreto, ¿no? Los famosos contratos ley, ¿no? Los contratos ley prácticamente favorece digamos, al inversionista, a veces en desmedro del interés público, ¿no? Le hago un claro ejemplo, aquí, lo que pasa a nosotros. Hay un concesionario del aeropuerto de Tarapoto, ¿no? Que es un contrato ley. Y ese contrato ley manifiesta, pues, ¿no? Está concesionado que no puede ni siquiera ni mejorarse un aeropuerto, ¿no? Dentro de los 120 kilómetros. Y justamente le abarca nuestro aeropuerto. Lo abarca nuestro aeropuerto. Mira que el interés privado prima sobre el interés público. Y nosotros necesitamos el aeropuerto de Yurimaguas que vengan, en todo caso,
directamente desde Lima, ¿no? Y no se puede invertir, mejorar el aeropuerto, justamente porque el contrato ley, porque si nosotros rescinde el contrato, el Estado tiene que pagar pues las penalidades, ¿no? Entonces, en desmedro de más de 300.000 personas, no solamente de Yurimagua, sino también de la zona de influencia del Daten, ¿no? Que por aquí salen. Entonces, ahí nos estamos viendo que el contrato ley solamente favorece a una sola parte. Y yo no estoy en contra de la empresa privada. La empresa privada genera riqueza, pero las normas deben ser claras, que favorezcan a todos, ¿no? Y los famosos contratos ley lamentablemente están en la Constitución, y que el Estado está atado de manos con este artículo de los contratos leyes. Entonces, mientras la empresa privada no vulnera los derechos de la población en su mayoría, la empresa tiene todo el derecho de tener utilidades, de generar riqueza, pero cuando el Estado es la que debe, digamos, reorientar, ¿no? Al interés público, ¿no? Entonces, debe existir también la empresa privada, pero también el interés público debe primar también en beneficio de la población. Ahora, vea, este artículo de la Constitución Política del Perú, que tiene que ver con el tema económico, ¿verdad? No se puede hacer una modificatoria sin ir al cambio radical de la Constitución, o hay que cambiar absolutamente todo la Constitución como contrato social para justamente reivindicar estos derechos. Mira, a ver, yo creo que el pueblo es la razón de ser, que nos convoque a un referéndum, pues, ¿no? Creo que el Congreso se ha opuesto. ¿Por qué se tiene que oponer a un referéndum? Decidamos nosotros, así como hubo en Chile, digamos, ¿no? A ver, ¿el pueblo quiere el cambio de constitución? ¿Sí o no? Que nos soliciten, que lo podrían hacer en todo caso ya justamente con esta nueva elección de presidente del Congreso que van a programar para el año 24, que es una papeleta, no va a costar nada prácticamente porque el proceso se va a dar. Entonces que nos consulten y diga pues, señor peruano, ¿usted está a favor del cambio de la constitución? ¿Sí o no? Y ahí se va a saber si realmente la población necesita una nueva constitución, ¿no? Tal igual, mira, a ver, yo recuerdo, nos preguntaron también para la devolución del FONAVI, en una elección municipal y de gobierno regional, aunaron la boleta. Señores, ¿ustedes están de acuerdo a la devolución del FONAVI? Y ganó que se le devuelvan a los fonavistas. Entonces, programemos también un referéndum para creo que en abril del 2024 se va a elegir a presidente y a congresistas. En ese mismo proceso, que nos pregunten. O sea, ¿usted está de acuerdo que haya un referéndum para poder, si el pueblo aprueba ese referéndum, se puede hacer ya no una reforma, sino un cambio de constitución? Claro, efectivamente, pero preguntando pues a la población, no preguntando, porque la población, el pueblo, es mejor dicho, el que manda aquí, ¿no? Y no 130 congresistas, ¿no? Ahora, lo que usted ha dicho hay algo importante, ¿verdad? ¿No cree usted, hay muchos sectores de analistas, sociólogos, señalan que el problema del Perú no pasa por cambio de constitución? Si el año 90 ingresó un nuevo modelo económico, un nuevo sistema de gobierno, con un modelo diferente, donde establecían reglas puntuales sobre el tema de la economía de libre mercado. Antes del 90 estamos con la Constitución del 79, donde era una constitución casi estatista. Todas las empresas públicas eran estatales, casi la mayoría, el 100%, y estas empresas prácticamente no producían absolutamente nada de riqueza en el Perú. Se estableció este modelo económico y vino la economía boyante de estos 32 años en el Perú. ¿Cómo entender esto que es importante, señor economista Eleodoro Calixto? Bueno, esas son suposiciones de ellos. Esta es una opinión en la cual no comparto, ¿no? Es una opinión valedera, es una posición política de ellos, ¿no? Lo cual es valedero, pero eso no significa, ¿no?, de que nosotros tengamos otra opinión diferente. Nosotros la opinión diferente es de que
que se consulte al pueblo mediante un referéndum, ¿no? Porque el contrato social, como ya le he manifestado con un ejemplo concreto, real, lo que sucede acá en Yurimao con nuestro aeropuerto, en desmero de más de 300.000 personas, por una concesión, por un contrato de ley, perjudica, y total, el Estado es el que debe primar y velar, ¿no? Por el interés común de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero de que se debe hacer el referéndum, no justamente en la elección que va a haber del presidente y del Congreso, simplemente aunando la papeleta diciendo que sí al referéndum o no al referéndum al cambio de la Constitución. Ahora, la Constitución del año 79 ha sido analizada, comentada, inclusive por constitucionalistas internacionales. Ha sido la mejor carta magna, no solo de América Latina, sino del mundo, porque en la parte económica decía que se rige a través de una economía social de mercado, como ocurre ahora en Europa, en Noruega, Suiza y Suecia. Sin embargo, nos fuimos justamente a un nuevo modelo económico a partir del 90 y hemos visto que se ha crecido mucho mejor. Pero ahora bien, usted habla de este tema del contrato ley. ¿Por qué no solo hacer una enmienda, una modificatoria a ese artículo para no cambiar absolutamente todo, algunos artículos de la Constitución que han sido cambiados hace mucho tiempo, señor economista Eleodoro Calixto? Bueno, no hay voluntad política, pues, del Congreso actual no tiene esa voluntad de modificar ese artículo y no lo va a tener nunca. No lo va a tener nunca. Entonces, lo que hay que hacer es justamente hacer el referéndum. Digamos, ¿qué temor tenemos de consultar a la población a un referéndum de tener una nueva constitución? ¿Cuál es el temor? Si el pueblo es el mandante, preguntemos, ¿no? Preguntemos mediante el referéndum. ¿Por qué hay que tenerle miedo a lo que diga la población? ¿No? Entonces, hay que hacerlo. Y hay muchos artículos también desfavorables, ¿no? Al bien común, mejor dicho, a la población. No solamente el contrato de ley. Entonces, yo creo de que aquí el pueblo, ¿no? al mandatario, digamos, o a la gente común y corriente, decidir sobre si desea cambiar la Constitución. Y si la gente dice que no se cambie, no se cambiará. Y ahí se acabó todo. Correcto, señor economista Eleodoro Calixto. Usted se ha formado en la Unión Soviética, todavía con esa mentalidad socialista, que es importante comprender lo que usted está hoy dando cuenta esta noche en este programa, ¿no? Bueno, eso no significa, ¿no? Yo estudié en un país, no significa que yo sea socialista, ¿no? Yo puedo haber estudiado en el Perú también acá, ¿no? En la economía de mercado, estudié en la Universidad de las Peruanas, estoy haciendo mi doctorado. No, sino mis principios son así, ¿no? Eso no significa de que tengamos, pues, no, y bueno, yo digo, la economía tiene un sesgo político, ¿no? La economía tiene un sesgo político, de acuerdo a cómo uno se mira, ¿no? Claro, algunos señalan que la política inclusive está por encima de la economía. Claro, entonces, mira, todo lo que sucede en la economía afecta a la política y a la diversa. Por ejemplo, nosotros estudiamos que la forma concentrada de la política es la economía. Un ruido político afecta a la economía. Entonces, cada uno ve cómo del cristal con el le mire, ¿no? Entonces, todo es relativo en esta vida, todo es dialéctico, todo está en movimiento, todo se mueve, todo es dinámico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene sus principios y sus posiciones, podemos discrepar, ¿no?, con otras personas, lo cual es digamos, saludable, ¿no? Porque cada uno tiene su posición política y económica, y eso no significa que nosotros nos vamos a enfrentar. Claro, en un sistema democrático podemos discrepar, pero un modelo autocrático, autoritarismo, esa discrepancia no va. Al día siguiente estamos en un calabozo, señor economista Calixto. No, hay que con altura, con respeto, ¿no?, tener nuestras posiciones, tener nuestras, digamos, fundamentaciones, nuestras sustentaciones, y es importante, ¿no?, la discrepancia. En todo caso, si todos pensaríamos igual, esto sería un paraíso, pues no sería, en todo caso, si todo el mundo estaría, pues, pensando igual, no sería vida, pues, ¿no? Siempre va a haber discrepancias, siempre va a haber posiciones diferentes, y eso es justamente lo que decía un gran filósofo alemán, ¿no? En
en una especie de contradicciones sale algo positivo. Ese positivo se hace un problema y ese problema sale positivo, y así las contradicciones hacen posible que se formen nuevas afirmaciones. Esas afirmaciones no son absolutas, son relativas, y esa relatividad significa que hay otros problemas, y así se va solucionando todos los inconvenientes que hay en la sociedad. Bueno, reitero mi agradecimiento por su participación, por tomar una postura referente a este tema de la Constitución Política del Perú, y gracias nuevamente, economista Calisto, por su punto de vista, valioso por supuesto en este clima de debate y por supuesto donde hay cierta controversia sobre este particular. Un abrazo a la distancia, economista Calisto. Ya, muchas gracias, un saludo a todos. Buen día, buenas noches. Bueno, esa es la versión del economista Calisto. Bueno, en